Muy buenas tardes para todos, bendiciones, que Dios nos bendiga en esta tarde una vez más, porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí con el propósito para alabar y glorificar su nombre a través del estudio de la palabra de Dios. Así que en esta tarde una vez más estaremos presentando la palabra de Dios como debe ser y exaltando el nombre de Jehová Todopoderoso. En este preciso momento, antes de entrar al estudio de la palabra de Dios, le invitamos para que juntos buscamos la presencia divina. Oremos. Eterno Padre bueno, gracias te damos en esta tarde una vez más. Gracias por tu bendición y gracias por permitirnos una vez más reunir acá, Dios, en calidad de sus hijos, en calidad de hermanos, con el propósito de exaltar tu nombre a través del estudio de la palabra de Dios. Bendice a cada familia representada. Bendice sus hogares, bendice sus proyectos, su trabajo, su entrada y su salida. Y también permite que este mensaje esta tarde no sea simplemente un mensaje, sino un mensaje de poder, de transformación, de cambio y también de un reavivamiento espiritual y reforma en la vida de cada persona. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. El título del mensaje de esta tarde se titula ¿Entiendes tu misión? ¿Entiendes tu misión? Es el título la cual que nosotros estaremos trabajando esta tarde. Como decíamos siempre en otra ocasión, cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a una mujer, no lo llamó simplemente para restaurar su vida, para cambiar su vida, para transformarlo. También Dios entrega una misión, una comisión a la persona, no solo para salvarlo, no solo para restaurar su vida, no solo para cambiarlo, sino también Él entrega una misión y una comisión. Y esa misión consiste de que ese individuo, al recibir a Cristo en su vida como único Salvador personal, y el Espíritu Santo realiza un cambio, una transformación en la vida de esa persona. Y es por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, no puede hacer la misma persona. Es nueva criatura en Cristo Jesús. No por la persona en sí, sino porque el Espíritu Santo realiza ese cambio, transforma la vida de esa persona y esa persona se convierte en un ministro del Evangelio, un canal, un medio, un puente para que los demás pecadores encuentren la salvación en Cristo Jesús. Así que la vida cristiana no consiste de una vida de comodidad, de una vida de relajamiento total. No, la vida cristiana es una vida comprometida, es una vida de compromiso, de misión. Y esa misión es exaltar el nombre de Dios Todopoderoso. Hay algunos que son predicadores, hay algunos que son evangelistas, pero cada uno, en especial nuestro Señor Jesucristo, en base al poder del Espíritu Santo, entrega un don. Y ese don, no para gloriarse, no para sentirse bien, sino para exaltar el nombre de Dios Todopoderoso. Y el Espíritu Santo entonces encarga
de ayudarte, de encaminarte. Y en esa misión usted no está solo. El Concilio Celestial completamente se compromete estar contigo en cada momento, en cada instante, en cada circunstancia. Pero tenemos que cumplir la misión. Todos hemos sido llamados con un propósito al Señor. Y es por eso nosotros notamos a Pablo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo llamó especialmente, personalmente. Y también nuestro Señor Jesucristo también nos llamó, nos restauró, nos cambió, nos transformó. Entonces Él le entrega una misión. Y esa misión es de la predicación del Evangelio. Ayer tarde, cuando nosotros presentamos el tema acerca de Pablo, como siendo Pablo un hombre que había entendido, comprendía su misión. Era un hombre que entendía perfectamente su misión, su responsabilidad al aceptar el llamado de su Salvador. Y eso cada cristiano debe tener en mente y entienda y comprenda su misión. Y esta tarde vamos a dejar a Pablo tranquilo. Y esta tarde vamos a hablar un poco acerca de Pedro y Juan, su ministerio. Y por eso yo quiero que ustedes me acompañen en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Usted notará del versículo 1 en adelante, a partir del versículo 9 y 10, ahí entonces habla. Hasta el versículo 11 nos habla una primera sección de a cuánto la fidelidad de la entrega del Señor. Usted conoce muy bien lo que había pasado con la pareja. Me refiero a Ananías y Zafira. Cuando ellos habían comprometido que iba a vender un terreno para entregar esa plata para la misión, para la predicación del Evangelio. Sin embargo, ninguno de los apóstoles había pedido de que esa pareja vendiera el terreno para llevar el dinero, para la causa. Ellos mismos se había decidido, ellos mismos había elegido, para ellos mismos se había tomado la decisión de ofrecer ese terreno para que ellos vendieran ese terreno, traer la plata a los pies de los apóstoles para la causa de la predicación del Evangelio. Y ahí, como no es el tema, y ellos entendían que estaba burlando a los apóstoles o que estaba engañando a los apóstoles, pero resulta que ellos mismos se engañaron ellos mismos. Pero más adelante usted encuentra entonces el prodigio de los apóstoles, tanto en el templo, tanto en diferentes lugares. Pero yo quiero compartir con ustedes el versículo 17 del mismo capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Dice el versículo 17: entonces el sumo sacerdote y todos los suyos de la secta de los saduceos se llenaron de ira, arrestaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, los sacó fuera y les dijo: id, presentaos en el templo y hablad al pueblo todas las palabras de esta nueva vida.
Me pregunto, mientras que Pedro y Juan presentaba la palabra de Dios, testificaba la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, ellos, los de la religión de los saduceos, lo llevaron, lo arrastraron, lo llevaron presos, lo pusieron en la cárcel, injustamente, porque ellos, su trabajo, su labor, la cual que ellos estaban realizando, era testificar a Cristo que había muerto, que había resucitado. Y su muerte y su resurrección consistía a restaurar a todos aquellos que confían en Él. Pero aquellos grupos de los saduceos no sentía bien, no sentía contento el hecho que Pedro y Juan estaban testificando ese mensaje de la resurrección, de la muerte, de la crucifixión de Cristo. Lo arrestaron, lo llevaron en la cárcel. Pero qué bueno, qué bueno. Dice el versículo 20, versículo 19 dice, un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel. Y el mensaje fue dirigido a Pedro y a Juan. Id, presentaos una vez más en el templo. Hablad al pueblo todas las verdades, todas las palabras de esta nueva vida. ¿De cuál es esa palabra de nueva vida? De la resurrección, de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, la crucifixión. Ahora bien, lo que me llama la atención es que el ángel abrió la puerta, lo sacó a ellos, pero no para liberarlo, para que ellos se sienten bien. Ya usted estaba en la cárcel, ya usted está fuera. No, hay que seguir con la misión. Y la misión de ellos era exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y es por eso el versículo 20 le dice, el ángel le ordena, le dice, presentaos en el templo una vez más, hablad al pueblo todas las palabras de esta nueva vida. Hermanos y hermanas que me escuchan y que está viendo también, y es posible que usted pasa por algunos momentos difíciles, pero de repente Dios te ha dado la vida. Supongamos que usted pasa por la enfermedad o por la COVID-19 que está de moda. Al momento que Cristo o los ángeles te restaura su vida, te da salud o te suple la necesidad, es el momento entonces, con valentía, con valor, exaltar el nombre de Jehová Todopoderoso. Ahí se muestra que el ángel liberó a ellos en la cárcel, pero ellos tenían que seguir con la misión. Yo pregunto para usted esta tarde, si fuera usted que hubiese estado en la cárcel por la causa, por la predicación del Evangelio, o por X testimonio de Cristo Jesús, y ahora te da libertad, ¿qué tú? ¿Volvería a predicar? ¿Usted seguirá predicando o usted va a estar callado? Déjame decir, cuando Dios nos libera o Dios nos sana de una enfermedad o de X cosa, es para que nosotros podamos exaltar el nombre de Dios. Más,
La existencia del ser humano, es con un solo propósito. Muchas veces entendemos que la existencia del ser humano es para que nosotros podamos gloriarnos, para que nosotros acomodamos de la vida o para disfrutar de nuestra vida. No es así. La existencia del ser humano es con un solo propósito. Es para glorificar el nombre de Dios, para exaltar el nombre de Dios. Y la razón de ser cristiano, de caminar con Cristo Jesús, es para exaltar el nombre de Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 21, al oír esto, entraron muy de mañana en el templo, se pusieron a enseñar. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdotes y los suyos y convocaron al concilio y a todos los ancianos de Israel y enviaron a la cárcel a traer a los apóstoles, porque todavía ellos no sabían que los discípulos, los apóstoles, ya había salido de la cárcel, ya estaba en el templo una vez más, exaltando el nombre de Jehová Todopoderoso. Mi pregunta, me llama la atención el versículo 21, y que ellos, al escuchar el mandato del ángel en el versículo 21, que había dicho, id, presentaos en el templo, porque el templo, ahí que se reunía la gran multitud de personas, ahí entonces que había la concentración de la multitud, y ahí que entonces que había acceso de presentar la palabra de Dios para que todo pudieras escuchar y reconocer a Cristo crucificado, a Cristo muerto, a Cristo resucitado, a Cristo que ascendió en el cielo, a Cristo que está preparando lugar para todos aquellos que creen y confían en Él. Dice ellos no se quejaron y no se reclamaron, pero no Jesús, pero mira Ángel, tú sabes que nosotros caemos presos, no queremos que vuelva a repetir esto. Los apóstoles no preguntaron, no dijeron nada, y ellos tuvieran, humanamente hablando, sin entender el propósito y la misión, ellos pudieran reclamar a Jesús, reclamar al ángel, mira, nosotros no queremos que pase lo mismo, no queremos que volvemos a caer preso de nuevo. Dice el versículo 21, Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 21, al oír el mandato del ángel, al oír esto, entraron muy de mañana en el templo y se pusieron a enseñar. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdotes y los suyos y convocaron al concilio a todos los ancianos de Israel y enviaron a la cárcel a traer a los apóstoles. Mientras que el ángel había liberado a los apóstoles, mientras que ya los ángeles, los apóstoles se encuentran en el templo predicando, testificando, y los ancianos entonces pidiendo su tiempo y a la cárcel a ver si le encuentran a los discípulos. Me gusta. Oye bien, fíjese bien el versículo 22, como dice, pero al llegar los guardas no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dijeron, y dieron aviso, y dijeron, hallamos la cárcel cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera junto a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro, porque los ángeles habían liberado a su siervo. Lo mismo lo que había pasado con Pablo. Mi pregunta para usted, ¿es verdad si nosotros entendemos, comprendemos la misión
que nuestro Salvador nos entregó. No hay que temer, no hay que tener miedo, porque el concilio celestial está con nosotros. Y es por eso la pregunta, el tema de esta tarde: ¿entiendes tu misión? Los discípulos, Pablo entendía perfectamente su misión. Pedro también entendía y comprendía perfectamente su misión. Santiago también entendía perfectamente su misión. Y Juan también entendía perfectamente su misión. Y es por eso que ellos entendían perfectamente su misión. Ni siquiera que ellos temían su vida. Porque ellos entendían, al cumplir la misión, que su vida dependía de Cristo, a quien había recomendado, a quien había enviado a ellos en la misión. ¿Se entiende esta parte? Cuando se envía a alguien una misión, ¿quién se responsabiliza a esa persona que va a la misión? Es el que envió a la persona en la misión. Y es por eso que los discípulos entendían perfectamente su responsabilidad. Y versículo 24 nos dice: cuando el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes oyeron esas palabras, quedaron desertados, pensando qué pasaría a aquellos, en qué pararía aquello. En eso alguien vino, les dio la noticia: los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseña al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con sus hombres y los trajo sin violencia, porque temía que el pueblo los apedreara. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriendo a Cristo Jesús. Versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi pregunta para usted: ya esos hombres de Dios, esos varones de Dios, apenas había salido de la cárcel, y ahora ellos están frente a los magistrados, al frente de los ancianos, que puede una vez más volver a llevarlo a la cárcel, y ahora los ancianos están metiendo presión. Escucha el versículo 29 como le dice. Pedro y los demás, dice, respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi pregunta: Pedro, tanto a Juan y los demás, ¿entendía perfectamente su misión, su responsabilidad? Sí, Señor. Y ellos entendían perfectamente. A ellos no les importaba lo que podía pasar de su vida. Y es por eso que es tan necesario entender y comprender el compromiso de nuestro llamado. Todos aquellos que han llamado a estar en los pies de Jesús tienen una misión. Y en esa misión tú no estás solo. No estás solo.
Y me gusta una parte en la lección de la escuela sabática. No me recuerdo si ayer o antes de ayer decía, nuestro Señor Jesucristo no solamente nos llama de que entreguemos nuestros talentos, nuestro tesoro. Esto no solamente es suficiente, sino también nuestro Señor Jesucristo nos llama también para que nosotros entreguémonos nuestra vida a su causa. Nuestra vida para su causa. Salvar las almas. Llevar el mensaje a las almas y ver los frutos tiene un precio. Tiene un precio. Y ahí entonces que consiste, ahí entonces que está basada, que si usted entiende y comprende su misión, tiene un precio. No solamente entregamos nuestro talento, punto. Nuestro Señor Jesucristo también exige nuestra vida para su causa. Los discípulos entendían esto perfectamente. Y es por eso entonces Pedro y los demás no tuvieron miedo de decir, es preciso, es necesario obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa. Y quiero decir algo, hermanos y hermanas. Llegará un momento para el tiempo del fin. Usted también tiene que manifestar tu fe. Si Dios no ha llamado a usted todavía, llegará el momento, cada cristiano que estará de pie para el tiempo del fin, para el tiempo de crisis, entonces tiene que manifestar su fe o definir su fe. Y la preparación es ahora, no mañana. Y la preparación está basada en una relación, en una estrecha comunión con Dios día a día, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la meditación y a través de la testificación de nuestro Salvador. Y de esa manera, entonces tu relación, tu fe va en aumento. Tu crecimiento de tu relación con nuestro Salvador va en aumento. Dice el versículo 30, el Dios, a pesar de que Pedro desafió, dice Pedro, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgando en un madero. Pedro aún complica la cosa más. Le dice a ellos lo que estaba escuchando, a aquellos que estaban frente de él. Nosotros exaltamos a nuestro Señor Jesucristo, que había muerto y resucitó, al Jesucristo que ustedes mismos lo mataron. Dice versículo 31, entonces a este, dice Pedro, a este Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y ahora Pedro le dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Pedro está diciendo, nosotros fuimos testigos ocular de esto. Y es por eso que nosotros no podemos estar callados, porque nosotros vivimos esto, contemplamos esto.
Y cuando Pedro le está diciendo esto así, cuando dice Pedro, dice, somos testigos de estas cosas. Estas cosas son son los grandes hechos de la salvación, la muerte y el entierro y la resurrección de Jesús, tal como se menciona. Cuando Pedro le dice esto, es bueno, entonces damos un vistazo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Y es por eso que Jesús le había dicho a ellos, pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Los discípulos, lo que Pedro está diciendo, relatando en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 30 en adelante. Y es por eso que Jesús mismo personalmente, antes de ascender al cielo, antes de trasladar al cielo, el mismo Jesús le había dicho esto a los discípulos en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Y es por eso que Pedro está enfatizando de lo que él vio, de lo que él contempló. Y entonces Pedro lo que hace, le da la evidencia de lo que él experimentó, de lo que él vio, de lo que él contempló. Y el versículo 9 del mismo capítulo 1 entonces dice, después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó sus ojos. Y el versículo 10 dice, mientras miraba fijamente como se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco, para reconfirmar que así mismo que Jesús estaba ascendiendo al cielo, así mismo que iba a regresar aquí para buscar a aquellos que confía y que deposita la confianza en él. Así que Pablo no está hablando por hablar. Pedro no está hablando por hablar. Pedro está relatando su experiencia que él había tenido con Cristo Jesús. Y es por eso que él habla con valentía, con valor, con autoridad, con seguridad, porque él vivió esto. Y es por eso, hermanos y hermanas, cuando usted tiene una experiencia con Dios personal, cuando usted tiene una experiencia con Cristo Jesús, usted va a presentar el evangelio con autoridad, con poder. Y eso es lo que necesita que el mundo escucha. Que cuando nosotros exaltamos el nombre de Jesús, que se siente la seguridad, la certeza de que lo que estamos hablando lo estamos viviendo. Muchas veces decimos, predicamos, decimos la verdad, pero como si no estuviéramos viviendo esa verdad, como si fuera que no creemos esa verdad. ¿Sabe por qué? Es porque no sentimos seguro. Y es por eso hay cosas que a mí me gustan de mis hermanos pentecostales, de algunos hermanos de los evangélicos. Me gustan algunas cosas de ellos. Porque lo que ellos dicen y ellos viven realmente lo que está diciendo. Hermano, Dios te bendiga. Varón, Dios te bendiga. Cristo viene pronto. Y ellos le dicen esto con esa seguridad, con esa certeza. Ese es algo digno de imitar de ellos.
Y muchas veces, recuerde que usted es el mensajero de Dios. Es verdad. No solamente el mensaje tiene que ver con el mensajero también. La cosa, cuando presentamos un mensaje, no solamente por presentarlo, pero debe haber esa seguridad que transmite a aquel que está escuchando. El Señor que nosotros servimos, el Cristo que nosotros adoramos y que confiamos y esperamos, es real, hermano. Es cierto. Y es por eso, al presentarlo a un pecador, aquellos que no lo conocen, debemos presentarlo con seguridad, con certeza. Y esa persona que no conoce a Dios debe notar esto en tu vida. Debe ver esto en tu vida. Y entonces, de esa manera, entonces, habrá una credibilidad, habrá una seguridad, una confianza del Evangelio. Te recuerda una ocasión cuando los discípulos Juan y Pedro predicaron el Evangelio y ellos empezaron a predicar el Evangelio. Decía, como ellos lo conocían, la gente lo conocía, era persona de qué, persona de sin letra, pero de la manera la cual que ellos presentaban el Evangelio, de la forma en la cual que ellos presentaban el Evangelio, ellos creyeron el mensaje. No tanto por el mensaje, sino que ellos lo presentaban ese mensaje con esa seguridad, con esa certeza, con ese gozo. Entonces, los oyentes, los que estaban escuchando, dicen, pero esa gente era gente de Burgos. Y ahora, al viendo a Pedro y a Juan, presentando ese mensaje de la salvación, ese mensaje de la resurrección de Cristo, creyeron porque notaron en la vida de ellos, de lo que ellos estaban presentando era real, que ellos mismos estaban viviendo esa realidad. A eso es lo que yo refiero, hermano, a eso es lo que yo quiero que usted y yo entendemos. Ahora bien, versículo 33 del capítulo 5 de Hechos. Mientras que los presionando a los discípulos, el consejo de Gamaliel dice, al oír esto, se enfurecieron, querían matarlos, porque era palabra desafiante para ellos, pero era palabra con poder del Espíritu Santo. Entonces se levantó un fariseo llamado Gamaliel de la ley, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles y les dijo, israelitas, mirad con cuidado qué vais a hacer con esos hombres, porque hace un tiempo se levantó Teudas, pretendió que era alguien y se le unieron como 400 hombres, pero fue muerto y todos los que seguían se dispersaron y se redujeron a la nada. Después, en los días del censo, se levantó Judas el Galileo y llevó mucho pueblo tras de sí.
Este también pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Ahora os digo, desentendeos de esos hombres, dejadlos en paz, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamado a los apóstoles, después de azotarlos, los ordenaron que no hablesen en el nombre de Jesús, y los soltaron. Y ellos salieron del concilio gozosos de haber sido considerados dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no se cesaban de enseñar y anunciar a Jesucristo. Dos cosas y terminamos. Número 1, mi pregunta para usted: ¿el concilio celestial estaba de acuerdo a la misión? ¿Estaba acompañando a la misión de esos hombres de Dios? Sí, Señor. La idea que surgió en la mente de Gamaliel no fue una idea, no fue porque él quiso. ¿Quién estaba tratando? ¿Quién estaba hablando en la mente de Gamaliel para que presentara esa idea? El mismo Espíritu Santo. Y quiero decir con esto, hermano, la predicación del Evangelio, de la testificación, es un plan de Dios. Aunque nosotros recibamos obstáculos, problemas y dificultades, seguimos hablando, como decía en el tema anterior, en el capítulo 18, versículo 9 y 10, decía Jesús a Pablo: no temas, no te calles, sigue hablando, Pablo. Tengo mucha gente en esta ciudad. Y es por eso, hermano, este trabajo es que nuestro Señor Jesucristo nos ha recomendado para nuestro bienestar, para que nosotros podamos prepararnos y entender también el gran sacrificio que realizó nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para salvar, para rescatar, para redimir las almas. Y es la mejor forma que nosotros podemos entender esto. Y número 2, quiero decir a ustedes, después que azotaron a los apóstoles, le dieron una golpiza. Versículo 41 dice: y ellos salieron del concilio gozosos de haber sido considerados dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Hermano, eso lo hace solo cuando usted entiendas. Cuando tú entiendes tu misión, tu responsabilidad, eso no va a importar a usted. Número 1. Número 2, esto se logra solamente por una transformación, un cambio a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Más que nunca, el pueblo de Dios necesita una entrega personalmente a Dios. Y de esa manera, entonces, el concilio celestial estará dispuesto para ayudarnos, para acudir a nosotros, para acompañar a nosotros. Hermanos, cuando usted se desenfoca de la misión,
Usted se va a enfriar, aunque usted congrega, aunque usted va a la iglesia, pero cuando usted desenfoca de la misión, se va a enfriar. Lo único que mantiene al cristiano vivo y estar apercibido, estar atento y animado es cuando usted se involucra en la misión de la predicación del evangelio. Mi pregunta para usted esta tarde: ¿se entiende el compromiso? ¿Entiendes tú la misión? ¿Entiende esto? Por causa de tiempo no voy a permitir, no vamos a leer ese texto, pero usted puede leerlo en su casa. En el libro de Mateo capítulo 10, versículo 17 al 20, 21, Cristo le había dicho a los discípulos entendían perfectamente a qué venía. Ellos entendían que iba a la cárcel, que iba a estar preso, porque Jesús le había dicho a ellos antemano. Mateo capítulo 10, versículo 17 en adelante. Ellos sabían perfectamente que en algún momento que ellos iban a pasar por este momento. Y es por eso Jesús le había dicho, Mateo capítulo 10, versículo 17 dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, en sus sinagogas os azotarán. Mi pregunta para usted: eso Jesús le había dicho a los discípulos. ¿Esto sucedió? Sí, Señor. Versículo 18. Aún antes, gobernadores y reyes, seréis llevados por mi causa, porque deis testimonio a ellos y a los gentiles. Los discípulos sabían a qué venía. Y es por eso, hermanos y hermanas, usted y yo, usted debe entender la misión y la comisión y el propósito de nuestro Dios por la cual que te ha llamado en la misión. Seamos fieles a nuestro Señor. Usted no está solo. Usted no está solo. El Espíritu Santo está contigo. Todo el concilio celestial está contigo. Y se ha demostrado. Pedro ha estado en la cárcel en varias ocasiones y los ángeles lo sacaron a Pedro. Y también Pablo también ha estado también de igual manera. Y eso demuestra que el concilio celestial que nos ha entregado esa misión, Él siempre está con nosotros. Mi pregunta para usted esta tarde: ¿desea colocarse en la mano de Dios para someter y cumplir la misión por la cual que Cristo te ha llamado? No temas, tú no estás solo. Igual como Jesús le dijo a Pablo, no temas, tú no estás solo. Sigue hablando, no te callas, no guarda silencio, porque en esa ciudad, en ese barrio donde usted vive, hay muchas personas que quiere salvar. Que Dios te bendiga esta tarde. Y que el Espíritu Santo está contigo y estará contigo hasta el final. Te invito en este momento para que juntos podamos orar. Padre bueno, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu bendición, porque hemos aprendido que no estamos solos en esta misión. El concilio celestial se presta para estar con nosotros en cada momento, en cada instante, para cumplir esta misión. También, Dios, ayúdanos cada día más a seguir hacia adelante firme, ni un paso hacia atrás. Bendice a cada familia representada. Bendice sus hogares. Si alguno, Dios, que todavía no entiende el propósito del llamado, permite que al escuchar este mensaje de esta tarde, que el Espíritu Santo puede abrir la mente de cada uno de ellos, de cada una de ellas. De esa manera ellos pueden entender y comprender la misión y ellos pueden someter a la misión. Dale fuerza y salud a cada uno de ellos. Denos una tarde feliz y en comunión contigo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.